Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y continuamos con la octava parte acerca de nuestra enseñanza de los animales limpios y los animales inmundos, que son títulos que utiliza Yahweh en la Escritura para referirse a los ministerios establecidos por Yahweh y a los ministerios que no han sido establecidos por él. Y nos encontramos ahí en el libro de Vayikra, mal traducido por Levíticos, capítulo 11, verso 1 al 47. Y nos encontramos en el ministerio del cerdo, del ministerio inmundo del cerdo, de que vive exhibiendo sus pezuñas, o sea, vive exhibiendo su fundamento, cuando en realidad no tiene no tiene ningún fundamento, sino que traga entero. Y estuvimos en el tema anterior de que estuvimos viendo de por qué Yahshua, todos los milagros que hacía Yahshua solamente los hacía en el día de Shabbat y no en ningún otro día. Porque Yahshua lo hacía en Shabbat y no en ningún otro día, pues en cumplimiento a ese rito religioso, dando a entender Yahshua con sus milagros y sus sanidades en la nación de Israel y entre los israelitas, que en Yahshua quedaba abolido ese rito, ¿qué? Ese rito religioso. En Yahshua quedó abolido el rito religioso del Shabbat y de las Moedín de Yahweh. También quedó abolido el ministerio de Cohen. Solo en Yahshua el verdadero reposo de Yahweh. Para los que creemos en él hay sanidad, liberación y salvación. Y no en un día literal, ni en ninguna Torah, ni en ningún libro, ni guardando ritos religiosos. Eso es lo que nos quiere decir la Escritura ahí en Matillá 11:28. Que venid a mí, a Yahshua, todos los que estéis cansados, cargados y trabajados, que Yahshua nos hará descansar. Y como lo vengo diciendo, mire, que usted no se puede poner a interpretar la Escritura literalmente, porque si usted lo hace va a caer en un terror doctrinal y escritural. Ahora, esto es para las personas que practican esos ritos religiosos sin entender su verdadero significado. Mire, ustedes sabían, y esto se lo digo a las personas que practican esos ritos satánicos, ustedes sabían que las legiones de demonios, ellos guardan Shabbat, van a las sinagogas, celebran ritos religiosos, leen la Torá. ¿Ustedes sabían eso? Y que ellos celebran fiestas. Mire, léase el libro ahí de Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 1, del verso 1, Marcos capítulo 1, verso 21 al 24. Que tiene un título acomodado ahí, que dice que un hombre que tenía un espíritu inmundo, mire, esto es falso. Este hombre era un cacique, era el principal de la sinagoga, que tenía una legión en él y se congregaban con él en las sinagogas y estaban guardando Shabbat. Mire, léaselo. Y ahí en el verso 23, mire, leámoslo. Dice lo siguiente, dice, y entraron a Capernaum en los días de Shabbat, y entrando en la sinagoga enseñaba a Yahshua, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, o sea, con mentiras. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua? ¿Has venido acá para destruirnos? Sé quién eres, dice el Kadosh de Yahweh. Escuche. Esto lo está diciendo la cabeza de las legiones. Y él le va a dar tremenda revelación. Las legiones son felices guardando Shabbat y celebrando ritos religiosos. Y ellos dicen que al ver a Yahshua, le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Dice, Yahshua, has venido a destruirnos, mire. A los que les gustan las mentiras del infierno, mire, la legión está diciendo que Yahshua viene a destruirlos, no a atormentarlos. Y ellos reconocen a Yahshua como el Hijo de Yahweh. Mire, la cabeza de la legión estaba hablando con Yahshua. Los demonios estaban diciendo que no existe ningún lugar de tormento. La legión de los demonios está testificando de que Yahshua era hijo de Yahweh y no del rey David. Y aún así la gente no les cree ni a ellos de que Yahshua jamás había podido haber sido hijo de un ser caído. Mire, quítese de su mente
el cuentico satánico de las genealogías. Eso no tiene absolutamente nada que ver con Yahshua. Las genealogías eran para decir de que José, el padrastro de Yahshua, él sí descendía del rey David, no de Yahshua. Y lo dice ahí en Matillá, capítulo 1, versos 16 y 20, que le dice el malá, José, hijo de David. En Lucas 1:27 le dice el malá, José de la casa, o sea, de la descendencia del rey David. Yahshua les pregunta a sus discípulos en el libro de Marcos, para que me entienda, capítulo 12, verso 35 al 37, les pregunta, ¿de quién es el hijo Yahshua el Mashiach? El mismo Yahshua está diciendo que él no era hijo de ningún rey caído llamado David. El mismo rey David lo está diciendo en el libro de Salmos, capítulo 110, verso 1. Y así aún mucho mentiroso sigue con su cuentico satánico de que Yahshua descendía de un ser caído. Mire, esto solo se lo creerán sus borregos que no leen y se les viven tragando enteras todas sus mentiras religiosas. Y para las personas que creen eso, aquí les va esta revelación del Ruach HaKodesh. El rey David, para su información, él descendía de los moabitas, su padre y su madre y su abuelo, que jamás le van a decir a usted quién era la mamá del rey David, ni cómo se llamaba, ni de dónde era. Ella era moabita, al igual que su padre. Ellos eran descendientes de Lot, no del señor Abraham. Bájese de esa nube religiosa. El rey David era de descendencia moabita. En el libro de Marcos, para que me entienda, Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45, Yahshua sana a un leproso en el día de Shabbat. Si Yahshua tocaba al leproso, según los que malinterpretan las escrituras, él se hacía inmundo y no podía guardar Shabbat según ellos. Ahí en el verso 41, si Yahshua toca al leproso a propósito y el leproso queda sano ¿a qué? Al instante. Los líderes religiosos, ellos al ver al leproso sanado, se les olvidó que Yahshua lo había tocado minutos antes. Mire, le repito, todos los milagros y liberaciones que hizo Yahshua, él las tenía que hacer en el día de Shabbat, aboliendo ese rito religioso, ya que era el cumplimiento, el verdadero significado de de ese rito. Continuemos, mire, si hasta aquí a usted no le ha quedado claro, o si le ha quedado alguna duda con esto que sigue, yo creo que el Ruach HaKodesh se la va a quitar. Vámonos al libro de Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 5, del verso 1 al 18, que tiene un título, el paralítico de Bexata, o sea, de Betesda, para que me entienda, que le llaman a ese lugar Bexata, de entre comillas, dizque la casa de la misericordia. ¿Cuál casa de cuál misericordia? Ese lugar se tenía que llamar, será la casa de los enfermos, de los paralíticos, de los endemoniados. Y ya van a ver por qué razón se tenía que llamar así. La palabra Bexata, su verdadero nombre significa la casa de los higos. Y aquí no está hablando de la casa de Yahweh, ya que los caciques del templo, no casa, ellos no dejaban de entrar en ella ni cojos, ni ciegos, ni paralíticos dentro de ella. Ahora, ese lugar de Besata o de Betesda, para que usted entienda, ese lugar quedaba fuera de la casa de Yahweh o de la casa de Yahweh. Y ahí en el libro de Yohanan, capítulo 5, verso 1, ahí dice que, y después de esto, mire, después de que aquí mutilaron una gran verdad.
Aquí mutilaron un pedazo, pero el Rey Jacob se los va a revelar. Mire, dice, y después de esto, ¿después de qué? Después del libro de Matillá, capítulo 12, versículo 1 al 8, seguía este acontecimiento. Aquí mutilaron esa parte y ya van a ver por qué razón ellos lo hicieron. Para ocultar o para abolir la verdadera fiesta que tenía que ir allí en el libro de Juan 5.1. Dicen ahí, mire, dice que había una fiesta de los judíos. Oiga, fiesta de los judíos, no de Yahweh. Y ellos no quisieron poner el nombre de esa fiesta por pena. Y a raíz de ese pedazo mutilado ahí, de esa fiesta, que no dicen qué fiesta, a raíz de este verso, muchos, entre comillas, disque interpretadores de la Torá, comenzaron a especular acerca de este Pasur, que como esta no era una fiesta establecida por Yahweh, por eso ellos no la mencionaron ni le pusieron su nombre. Entonces, unos dicen que esa fiesta era la fiesta de Purim, o sea, el Halloween de los judíos. Una fiesta en honor a Esther y al señor Mardoqueo, no a Yahweh. Y se celebra esa fiesta el día 14 de Adar, o sea, de marzo, y es el día de los disfraces y el día de los borrachos allá en la nación de Israel. En ese día, en esa fiesta, sus niños se disfrazan, pueden fumar, pueden emborracharse, y en ese día ellos maldicen a los que no son judíos. Ahora, estas cosas usted no se las van a decir ni usted tampoco las va a escuchar. Otros dicen que esa fiesta pagana era la fiesta de Hanukkah, o sea, la fiesta de la dedicación de su templo, no casa. En pocas palabras, la famosa Hanukkah es el día del alumbrado judío. Y ellos la camuflaron con la dedicación de su templo, no casa. ¿En honor a quién? A los macabeos y no a Yahweh. Y esa fiesta dura 8 días, esa fiesta, y comienza el 25 de Kislev, o sea, de diciembre, que era un mes de lluvias en la nación de Israel. También es llamada la fiesta de las luces. Y dicen, entre comillas, esos apóstatas, que esa fiesta no tiene que ver nada con Navidad, y eso es falso. Esta segunda fiesta pagana, estas dos fiestas paganas no fueron establecidas ni por Yahweh, ni tampoco son en honor a quién, a Yahweh. Y las celebran como fiestas Kados en honor a Esther y a Mardoqueo y a los macabeos, y no a Yahweh. Mire, los que les gusta andar guardando ritos religiosos de fiesta, ahí le metieron 2 fiestas paganas que se las han hecho creer a usted que son Kados y usted celebrándolas sin darse cuenta. Acerca de estas 2 fiestas que son tradiciones rabínicas, vea el cuentico de su Hanukkah y cómo la establecieron como una fiesta judía. Esto usted lo encuentra allá en ese libro de Primera y Segunda de Macabeos, que es que cuando los macabeos se rebelaron contra Antioquío IV y que fue por medio de ellos que los judíos obtuvieron su libertad. Los macabeos reclamaron el segundo templo, no casa, en el año 160 antes de Yahshua. Y dicen que la lámpara que alumbraba el templo, no la casa de Yahweh, esa lámpara tenía aceite puro para alumbrar un solo día. Sin embargo, la lámpara duró o estuvo encendida durante ¿qué? Los 8 días que dura esa fiesta. La fiesta que ocultaron en Yohanan capítulo 5, verso 1, esa fiesta era Pesach, porque de este Pesach de Yohanan 5.1 al libro de Yohanan, Juan 6.4, de ese Pesach a ese otro Pesach pasó un año. Después de ese acontecimiento y también cayó en un día de ¿qué? De Shabbat, en un día de reposo. Por eso les decía al principio que después del libro de Matillá 12, 1 al 8, que eran los discípulos de Yahshua arrancando espigas, que significaba que era un tiempo, que era el tiempo de la cosecha, la cual tenía que empezar con Pesach, o sea que era símbolo de Yahshua, porque la gran cosecha comenzaría en ¿qué? En Shavuot, o sea, con el ministerio del Rey Jacob. Sigamos.
Ahora, en Yohanan capítulo 5, verso 2, dice ahí, y hay en Jerusalén, dice, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Dice, un estanque llamado en hebreo Bexata, o sea, Betesda, dice, el cual tenía 5 pórticos y 5 entradas, para indicar la gran multitud de personas judías, israelitas, enfermas, que entraban por esas 5 puertas en busca de ¿qué? De su sanidad, en ese estanque, en esa piscina, y no en el templo o en la casa de Yahweh, ya que Yahweh no se encontraba en ese lugar. Mire, de las escrituras hebreas, sus falsos escribas quitaron los versos 3 y 4. ¿Y sabe por qué razón ellos quitaron los versos 3 y 4 de Juan 5, 1 al 4? Esos 2 versos, porque les daba pena decir eso. Los enfermos buscando sin sanidad en un estanque, en una piscina, fuera de la casa de Yahweh, y ellos guardando su rito religioso de Shabbat en su templo, no casa. Además, este estanque quedaba y queda actualmente fuera de la casa de Yahweh y se encontraba y se encuentra en el barrio musulmán. Mire, escuche esto. Mientras todos los enfermos estaban luchando por su sanidad fuera de la casa de Yahweh, porque todos ellos, mire, ellos se encontraban fuera de la casa de Yahweh porque todos ellos se cansaron de estar en un lugar guardando ritos religiosos, enfermos, y en ese lugar nunca pasaba absolutamente nada para ellos. Ellos se cansaron de estar en un lugar lleno de ritos religiosos, lleno de explotación religiosa, lleno de manipulación religiosa, y de su sanidad, ¿qué? Ellos entendieron eso, que si no se salían de esos lugares, allí se iban a morir enfermos, como ya se habían muerto muchísimos y endemoniados. Ellos entendieron que ni su Torá, ni su rito religioso, ni sus falsos ministros, ellos jamás los iban a sanar, y mucho menos los iban a ¿qué? A salvar. En el libro de Yohanan, capítulo 5, verso 3, en estos 5 pórticos, entradas, o sea, 5 entradas, yacía una multitud de enfermos. Los escribas no le quisieron poner que eran todos judíos, y eran ciegos, cojos, paralíticos, y todos eran judíos, que esperaban el movimiento del agua, o sea, que esperaban que en ese estanque fuera de la casa de Yahweh, esa palabra de sanidad se hiciera realidad en sus ¿qué? En sus vidas. Yohanan o Juan 5:4 dice, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, dice que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El malá que descendía a agitar el agua, esa agua que se encontraba estancada en esa piscina, en ese estanque, ese malá era el mismo Hasatán. Yohanan capítulo 5, versos 5 y 6 dice, allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6, cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mire, Yahshua vio al paralítico acostado y aburrido, porque ya otro más vivo que él ya se le había metido en el estanque y ya había recibido su ¿qué? Su sanidad. Ese hombre hace años había dejado de congregarse y de guardar ritos religiosos. Todos los que se encontraban en Betesda, ninguno de ellos guardaba ningún Shabbat y todos eran judíos. Ahora, ¿saben por qué ellos dejaron de guardar ritos religiosos? Porque ellos se cansaron de esos ritos religiosos mentirosos y porque ahora ellos estaban luchando entre los mismos enfermos por su sanidad, y eso significaba ¿qué? Trabajar. Lo otro era que ninguno de ellos se siguió congregando en un lugar donde no pasaba absolutamente nada. Yahweh no estaba ahí, Yahshua no estaba ahí. Mire, eso era un lugar lleno de ¿qué? De solo ritos, explotación, manipulación religiosa y nada más.
Ahora, ¿qué hacía Yahshua en Bexata o en Betesda en vez de estar guardando Shabbat en el templo, según los que malinterpretan las escrituras? Pues sencillo, mire, Yahshua estaba buscando a los enfermos para sanarlos, tanto a los físicos como a los enfermos espirituales. Mire, eso lo dice hasta el libro de Lucas 5, 31 y 32. Oigan, y dice que los falsos ministros, que llamándoles dizque a la casa de Yahweh, dizque la casa de la misericordia. Ustedes ya saben qué significa ese nombre. Dizque llamándole la casa de misericordia a un lugar donde no se adora ni a Yahweh ni a Yahshua. ¿Cuál casa? ¿Cuál misericordia? Yahshua se centró en el paralítico porque Yahshua sabía que él jamás iba a ser sanado. ¿En dónde? En ese lugar, en Betesda, ni mucho menos en la casa de Yahweh. Esto mismo sucedió en Hechos 3:2 y 4:22, que nos enseña la escritura de que ellos fueron sanados fuera de la casa de Yahweh. Y uno tenía 38 años paralítico y el otro tenía más de 40 años. Mire, escuchen. Los ritos religiosos no sirven absolutamente para nada. Yahshua sanando a los enfermos en Shabbat y los falsos líderes religiosos bravos. Porque esas personas eran sanadas en ese día literal, como lo leímos anteriormente en el libro de Lucas capítulo 13, verso 14 al 17. ¿Ah? Muchos hijos del diablo, mire, si jamás sanaban absolutamente a nadie en los 6 días de la semana, menos lo iban a hacer en el día ¿qué? En el día de Shabbat, esos mentirosos que le dicen a la gente que no, que en día de semana son sanos. Mire, ¿a dónde está? ¿Cuál sano? Eso era pura mentira. Pura mentira, eso no pasaba ni en día de semana, ni en Shabbat, ni en domingo, ni en ningún día de la gente que guarda esos ritos religiosos satánicos. Por esa razón Yahshua los sanaba en Shabbat, porque en Yahshua se cumplía ese rito religioso. En Yohanan, o mal traducido por Juan, capítulo 5, verso 7, mire lo que le dice el paralítico a Yahshua. Adón, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita ¿qué? El agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que ¿qué? Antes que yo. Mire, el paralítico no tenía nadie que lo cargara y que fuera y lo tirara dentro de ese ¿qué? Dentro de ese estanque para poder él ser ¿qué? Él ser sano. Él no tenía quien lo cargara ni quien lo tirara. Ahora, el que lo tiraba, si él no sabía nadar, tenía que esperarlo para poderlo sacar de ese lugar porque era hondo, o si no sé qué, se hubiese ahogado. El paralítico, mire, el paralítico fue sano por Yahshua. Yahshua le dice ahí en el verso 8, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí Yahshua con esto se le estaba tirando su rito religioso del Shabbat. ¿Por qué? Por el piso. Y dice ahí en Yohanan 5:9 que al instante que el hombre fue sanado, dice, tomó su lecho y anduvo, y era el día de ¿qué? De reposo aquel día. Y dice que al instante él fue sanado. Mire, referente a esto, dice que Yahshua dio la orden y al instante fue ¿qué? Fue sanado. Mire, referente a esto, ustedes no han oído, sí, yo sé que sí, a mucho mentiroso en esas sectas religiosas cristianas y judías, que cuando van a orar por un enfermo, por algún paralítico, por algún cojo, por algún ciego, dizque evangelistas, apóstoles, roé, nabí, mire, estos de una le amarran, como dicen por acá, el perro al enfermo, porque ellos mismos saben que esas personas no se van a sanar. Jamás de los jamases, porque ellos saben que ellos no están siendo respaldados ni aún por su qué, ni aún por lo que ellos adoran. Ellos le dicen a la persona de la siguiente forma, mire, yo sé que usted también los ha escuchado. De una ellos le dicen, hermanos, vamos a orar por sanidad. Si es la voluntad de Dios, no de Yahweh, que tú camines, que tú veas, que seas sanado, que se haga su voluntad.
Y si no es su voluntad que te sanes, no te sanarás, no verás. Ese es el cuentico. Ahora, porque él sabe, mire, le dice este mentiroso al enfermo, porque Yahweh sabe que si te sana, tú te vas a perder, y si es diciembre, peor aún se va a sanar. Y le tuercen las escrituras, mire, y le dicen que porque es mejor que entres manco, ciego, cojo, a que se te pierda tu alma. Y ya con esto le amarraron el perro, o sea, lo sacaron de una su qué, le sacaron de una su excusa religiosa, y el enfermo, bien ignorante de las escrituras, dice, amén, hermano. Y comienza ese mentiroso con su show mentiroso. Hermanos, vamos a limpiar los cielos, vamos a limpiar los aires, vamos a pedir ángeles guerreros, vamos a atar y a reprender al hombre fuerte, vamos a reprender todo espíritu de incredulidad. Oigan, y terminan su show mentiroso, y el cojo, el ciego, el paralítico y el enfermo otra vez para su casa, y peor que cuando lo trajeron y oraron por él. Y termina, entre comillas, orar ese mentiroso. ¿Y sabe qué le dice? ¿Sabe qué le dice a estas personas? Hermanos, no era la voluntad de Dios, no es Yahweh que se sanara. Y los borregos, amén, apóstol, amén, pastor, amén. Y le sigue diciendo a ese mentiroso, mire, seguiré orando por ustedes y los voy a meter en cadenas de oración. Mire, estos sí son muchos hijos del diablo, mire, enriqueciéndose a costillas de las enfermedades de esas personas. ¿Y sabe qué hacen? Comienzan a venderle sus libritos de sanidad, sus libritos de liberación, sus libritos de prosperidad. Mire, yo vi eso. Yo oí diciendo semejante basura religiosa. Yo escuché eso a estos grandes mentirosos hijos del diablo. Y en Yohanan, capítulo 5, verso 10 al 18, mire, el día literal no sanaba absolutamente a nadie, ni a sus falsos ministros apóstatas. Tampoco ellos lo hacían. Y ellos se enojaban con el enfermo. Mire, en vez de alegrarse con el paralítico que llevaba 38 años enfermo, ¿sabe qué hacen? Se enojaron con este pobre hombre. Mire, es que yo por eso les digo que estos sí eran hijos del diablo. Lo mismo sucedió allá en el libro de Mordajai, como ustedes lo vieron. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Yahshua sanó a los enfermos en el día de Shabbat? Mire, por Yahshua sanar a los enfermos en el día de reposo, por eso ellos se reunieron todos los ministros hijos del mismo Hasatán. ¿Para qué? Para matarlo. Por no guardar Yahshua, mire, el rito religioso de Shabbat. Lo segundo, por sanar a los enfermos en Shabbat. ¿Ah? Respóndase usted mismo, ¿son o no son hijos del diablo? Mire, son hijos del diablo. Y lo tercero, Yahshua les estaba tirando sus ritos religiosos satánicos por el piso. Yahshua les estaba dañando su qué. Yahshua les estaba dañando su negocio. Y esto se lo digo a las personas que no conocen el verdadero significado acerca de los ritos religiosos y de las escrituras. Que si a ellos no les gusta verificar esta información más clara para dónde, si a ustedes no les gusta hacer eso, al menos no se pongan a defender a espada y escudo las mentiras que otros le dicen a ustedes. Dejen de estar acolitando herejías religiosas y no se ponga usted a contender con cosas que usted no tiene ni la más mínima idea. Que usted por la pereza de no investigar vive tragándose el entero todas esas mentiras religiosas, esos mentirosos. Todo lo que usted oiga, vea, vaya, investigue. En el libro de Yohanan, capítulo 5, verso 17, mire, Yahshua le respondió, mire, en el día de reposo, dice, mi padre hasta ahora trabaja, dice, y yo trabajo. Oiga, Yahshua no se les estaba tirando ningún rito religioso. Antes en Yahshua se estaban cumpliendo todos aquellos ritos religiosos. Él les decía en su cara, dice, mi padre, dice, él no les dijo vuestro padre, porque ellos no lo querían mencionar. Y si no le querían mencionar, ¿qué padre iba a ser para ellos? Mire, esto es para las personas de la nación de Israel hoy en día.
¿Quién es el padre de ellos? Pues Dios, el mismo Hasatán, que se hace orar a través de ese título, no Yahweh. Y en Yohanan capítulo 5, verso 18, mire, lo iban a matar por quebrantar el día de reposo. Yahshua jamás guardó ningún Shabbat. A Yahshua lo iban a matar por sanar los enfermos. A Yahshua lo mataron por decir que él era el hijo de Yahweh, no el rey David. Mire, por estas cosas lo mataron. En cualquier instante, para las personas que creemos en Yahshua y que nos encontramos enfermos con algún aguijón del diablo, que nos encontramos oprimidos por el diablo, mire, en cualquier momento recibiremos nuestra sanidad, sea la que sea, en cualquier lugar donde se encuentre, en cualquier momento, Yahshua nos visitará y nos sanará y nos libertará. Créalo que así va a ser y yo lo creo. ¿O ustedes nunca se han preguntado por qué razón Yahshua les dijo a los que creían en él y que seguían practicando esos ritos religiosos allá en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo capítulo 24, verso 20? Creían en Yahshua y seguían practicando ritos religiosos, no sus discípulos, sino los simpatizantes de Yahweh, de Yahshua. Porque hay simpatizantes de Yahshua y hay discípulos de Yahshua. Los discípulos de Yahshua no andamos en ritos religiosos. Los simpatizantes, eso sí les gusta guardar ritos religiosos. A esto Yahshua en Mateo 24:20, para que entiendan, Yahshua les dijo que oraran pues para que su vida no fuera en invierno, o sea, en Kisley, en diciembre, y que no los cogiera la bestia celebrando su Hanukkah, y que tampoco los cogiera guardando ese rito religioso del Shabbat, conociendo a esas personas ya su verdadero significado. Porque ahí sí no le queda a ninguno de esas personas con vidas, porque los simpatizantes son tremendos asnos o tremendas mulas, con perdón de los animalitos. Porque los judíos en su Shabbat no se le mueven absolutamente a nadie. ¿Ve usted lo satánico y las consecuencias que se acarrea un simpatizante por andar guardando ritos religiosos ya abolido por el mismo Yahshua? El Shabbat que celebran los judíos es en honor a Dios, a Hachén, a Adonai, a los ángeles caídos, a una copia de la Torá, en pocas palabras, en honor a la diosa del Shabbat, así se llama, la diosa Chava, y jamás es a Yahweh. En el libro de Matillá, Mateo 12, 1 al 8, los falsos ministros dicen que los discípulos de Yahshua, ellos no guardaban tampoco ningún Shabbat, porque los discípulos de Yahshua tenían hambre en el día literal de reposo, y no tenían que comer. Entonces ellos estiraron sus manos y arrancaron espigas y se las comieron. Mire, eso era violar el Shabbat, según ellos. Eso era violar el Shabbat para estos religiosos. Según ellos, las personas que les gusta guardar esos ritos, que no trabajen, que no coman, que no lleven alimentos a su casa, pongan a aguantar hambre a su familia, y usted póngase a guardar ritos religiosos y pase necesidades, porque ellos jamás se las van a suplir a ustedes. Según ellos, no trabajen ustedes, no coman, no lleven el sostenimiento a su casa, sino que póngase a guardar ritos religiosos. Que del aire no va a vivir nadie. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Yahweh a estos falsos ministros ahí en Matillá? Del capítulo 12, del verso 3 al 6. Yahshua les dice que los cojenes del antiguo pacto, ellos jamás guardaron ningún Shabbat. Mira esta revelación aquí en 1 Samuel 21:6, que Yahshua le está diciendo ahí en el libro de Mateo, el verso 6. Mire esa revelación referente ahí a Mateo de 12 al 3 al 6. Que Yahshua le dice que los cojenes ellos guardaron ningún Shabbat ahí en 1 Samuel 21:6. Solo el 21:6 para que se lo lea, mi hermano. Que es cuando el David está huyendo y llega a la casa de Yahweh y le dice al cojén que le dé los panes. Mire la revelación que dice ahí el verso 6. Dice así el cojén. El cojén dice que le dio el pan sagrado ¿a quién? A David, el lején sagrado, para que entiendan.
porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, que eran 12, referente a las 12 tribus. Dice, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh para poner panes calientes el día que aquellos fueron, ¿qué? Fueron quitados. Mire, el Cojén le dio panes calientes ¿a quién? Al rey David. ¿Qué simboliza eso? Mire, que el Cojén Aarón quitó de la casa de Yahweh los panes que se encontraban fríos, porque ahí hay dos tipos de panes, dos tipos de personas, dos tipos de ministerios, los que están fríos y los que están calientes. Y ambos, el que él mismo los coloca a servir en su casa es el gran sumo Cojén, que era símbolo de ¿quién? Que era símbolo de Yahshua. Entonces, mire, aquí en 1 Samuel capítulo 21, verso 6, dice que el rey David vino al Cojén Abimelech y él tenía hambre. Entonces, el Cojén Abimelech le dio los panes calientes que habían dentro de la casa de Yahweh para alimentar ¿a quién? Al rey David y a los hambrientos que iban ¿con quién? Con él. ¿Qué simboliza esto? Que dentro de la casa de Yahweh existen dos tipos de personas. Los que se enfriaron dentro de la casa de Yahweh guardando ritos religiosos y los que va a poner el gran sumo Cojén Yahshua calientes para que les ¿qué? Para que les sirvan en su casa. Los que se enfriaron fueron quitados de la presencia de Yahshua, de Yahweh, para poner en su lugar los panes calientes. O sea, las personas que anden en la comunión del amado Ruach HaKodesh, que están recién sacados del horno. O sea, ¿de dónde? Del mundo. Eso es lo que le está diciendo Yahshua ahí, de que si Abimelech él no guardó el rito religioso de Shabbat porque él le dio de comer al rey David, Yahshua los estaba condenando a ellos porque ellos se enojaban porque Yahshua en Shabbat sanaba a los enfermos y liberaba a los ¿qué? Y liberaba a los endemoniados. Yahshua era aquel pan caliente que estaba alimentando a la gente que estaba muerta de él o que estamos muertos de hambre de él. Y como lo eran los cojenes, quien no guardaban el Shabbat, mire, ahí sí no pasaba absolutamente nada y ahí sí no lapidaban ellos absolutamente ¿a quién? A nadie. Ahora, ¿por qué estos líderes religiosos en los tiempos de Yahshua, ellos no guardaban ningún Shabbat? Pues sencillo. Porque ellos sabían, mire, ellos sabían que eso era un rito religioso, una sombra del verdadero reposo de Yahweh, revelado a ellos a través de su Talmud. En Matillá 12:6, mire, vea lo que les dijo Yahshua. Pues les digo, uno mayor que su templo, dice, no casa, dice, está aquí, porque la casa de Yahweh, que era un lugar de oración, ellos la convirtieron en un ¿qué? En un templo, en un lugar de idolatría y de paganismo. Y en Matillá 12:7 dice, no le tenía, mire, ellos no le tenían ni le tienen misericordia ni piedad absolutamente a nadie y practicando ritos religiosos, dándoselas entre comillas ellos de piadosos ante los demás. Pero con los que Yahweh sanaba, ellos se llenaban ¿de qué? De odio. Matillá 12:8 dice, porque el hijo de Yahweh, mire, él mismo está diciendo que es el hijo de Yahweh. Dice, es Adón y amo del día literal de Shabbat, ya que Yahshua era el cumplimiento del verdadero Shabbat de Yahweh. Y para Yahshua enojarlos aún más, en Matillá 12:9 al 14, Yahshua a propósito, mire, sana a un hombre muy importante que tenía una mano seca que se encontraba dentro de esa sinagoga. Porque si ese hombre no hubiese sido importante, él no hubiera estado en ese lugar. De hace rato lo habían sacado de allá. ¿Ve por qué razón? Mire, ¿ve por qué razón la gente le acolita a la gente de sus mentiras? Ahora, ¿ustedes saben por qué en Israel los falsos ministros le prohíben
a la gente leer el libro de Yaxayá, o sea, de Isaías y el libro de Ezequiel, a sus talmudines, no discípulos, porque esos libros los desenmascaran a ellos y se les tiran todos sus ritos religiosos por el piso y se les tira todas sus fiestas paganas y sus chavás por el piso. Mire, léaselo ahí en el libro de Yaxayá, o sea, Isaías del capítulo 1, del verso 10 al 19. Que miren nomás lo que dice el título referente a ellos. Yahweh le llama los príncipes de Sodoma. Yahweh comparaba a los falsos ministros de la tribu de Judá con los príncipes de Sodoma y Gomorra. Imagínense ustedes lo corrompida que estaban y están espiritualmente la nación de Israel, de que Yahweh le llamaba a los ministros de Sodoma y de Gomorra. Léalo ahí en el capítulo 1, verso 13, léalo. Mire, vea lo que dice Yahshua a los que les gustan sus riticos religiosos. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es una abominación, luna nueva y día de Chabá. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, o sea, no lo puedo soportar. Dice, son una iniquidad vuestras fiestas solemnes y vuestras. Mire, dice vuestras, no mías. El verso 14. Ritos religiosos aborrecidos por Yahweh. Mire, lunas nuevas, inicios de cada mes de su calendario babilónico. Lo segundo, vuestras fiestas, no de Yahweh. Dice, las aborrece el alma de Yahweh. Dice, me son gravosas, dice, cansado estoy de qué, de soportarlas. Mire, ahí lo tienen. Existen actualmente muchos falsos líderes religiosos que se hacen llamar, entre comillas, roes, naví, etc., que entre comillas invocan a Yahweh y a Yahshua, pero se visten como Aarón. O sea, se visten como un ministerio que ya ha sido abolido por el gran sumo Cohen Agadol llamado Yahshua, que eso usted lo encuentra en Efesios 4:11. Y estos falsos ministros se visten como Aarón, andan con una vara en su mano, viven besando todo lo que tienen enfrente de ellos, e igual que los papas, viven prendiendo lámparas literales en sus cajales, viven quemando incienso literal dentro de sus cajales, que esos ritos religiosos son totalmente satánicos, porque ellos no entienden el significado de cada uno de ellos. Así se hagan llamar Roed, Naví, etc. Así mencionen a Yahweh y a Yahshua con su boca. Y el Ruach HaKodesh les va a usted a decir por qué razón son satánicos esos ritos religiosos que practican esos falsos ministros. Y que por favor presten muchísima atención. Mire, conozcan cómo operan hoy día esos ministerios inmundos de estos falsos ministros de Gadara, de los lugares de congregaciones de esclavitud religiosa, de manipulación, que le viven exhibiendo sus pezuñas, entre comillas su fundamento, a las personas ignorantes de las escrituras. Es pecado entrar en esos lugares y practicar esos ritos religiosos satánicos. Mire, y lo dijo Yahweh, que todo aquel que entrara en contacto con ese animal inmundo, con ese ministerio inmundo, dice que se hace inmundo hasta la noche, o sea, hasta que se muera. ¿Por qué razón? Dice, porque oyendo la verdad se hace loco y por rebelde. Aquí tiene la respuesta a las personas que me preguntaban si yo guardo esos ritos religiosos satánicos. Mire, yo no guardo eso. El que practica esos ritos religiosos es un gran aborrecedor de Yahshua y es un gran ignorante de las escrituras que desconoce su verdadero significado. Practicar o imitar esos ritos religiosos que, como usted lo acaba de escuchar, solamente los tenía que practicar el Cohen Aarón y absolutamente nadie más. Mire, ni Moshe. Eso es una gran apostasía. ¿Contra quién? Contra Yahweh, porque está menospreciando la primera venida de Yahshua. Está menospreciando deliberadamente la obra redentora de Yahshua que hizo él allá en el madero. Esa persona que practica esos ritos religiosos está muerta espiritualmente, así mencione a Yahweh y a Yahshua.
Las personas que practican esos ritos religiosos son simpatizantes de Yahweh y de Yahshua, no son discípulos de ellos. Escrituralmente y dicho por el mismo Yahweh, mire, todos esos ritos religiosos se tenían, ya no existen, que practicar dentro de la nación de Israel y jamás fuera de qué, fuera de ella. Y los tenía que hacer solamente el señor Aarón, el llamado por Yahweh y el ungido por Moshe, y tenía que hacerlo dentro de la Mishkan de Yahweh y jamás fuera de ella. Mire, léaselo en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 4. Solamente Aarón podía hacer esos ritos. Mire, una sola persona tenía que practicar ese rito, el llamado por Yahweh y el ungido por Moshe. Y no todo aquel que le diera su reverenda gana, como lo hacen hoy día. No solo en la nación de Israel, sino también ¿dónde? En toda Latinoamérica. Mire, todas esas personas que están practicando esos ritos religiosos abolidos por el mismo Yahshua, esas personas se encuentran bajo el juicio de Yahweh. A mí me mostraron, mire, un video de un señor mexicano que se hace llamar Roé. Ese tipo se llama el señor Palacios. A este hombre yo lo vi haciendo lo mismo que hacen los papas aborrecedores de Yahshua. Vestirse como cojén, con bastón, con talí, que solamente se lo tenía que poner ¿quién? Aarón. Cuando iba a entrar a la Mishkan de Yahweh, allá en la nación de Israel, y cuando Yahweh lo llamara a que entrara en ella, y él no podía entrar cuando él le diera la gana de entrar en ella. Este señor con su boca dice una cosa y con sus ritos religiosos demuestra otra cosa. O sea, él con sus ritos religiosos está haciendo una blasfemia contra la obra redentora ¿de quién? De Yahshua. Este es un simpatizante, este no es discípulo. Si no es discípulo, mucho menos es un roé. Es un simpatizante. Ahora, yo no sé qué leerá ese señor o qué escrituras que tiene, porque él no ha entendido que todos los ritos religiosos eran una sombra ¿de quién? De Yahshua, según Colosenses 2:16 al 17 y Gálatas 4:1 al 11 y Gálatas 5:1. El igual, mire, este señor parece un papa besando cuanto trapo y cuanto libro tiene al frente de él. Él tiene que saber que vestirse como aronita, eso es un gran pecado, eso es una blasfemia. Si aún en la nación de Israel nadie sabe actualmente quién es aronita, quién es levita, nadie sabe eso. Solamente Yahshua y el rey Jacob. Mire. Lo segundo, ese señor usa un bastón imitando la vara de Aarón, que era un símbolo de la autoridad, del poder de Yahweh, o sea, del rey Jacob. Pero era, mire, pero solo símbolo, porque el rey Jacob jamás va a estar en un simpatizante de esos, porque si ese señor oyera al rey Jacob inmediatamente le diría que se arrepienta y de estar blasfemiando contra Yahweh y contra Yahshua, practicando ritos religiosos satánicos. Y él, mire, y el colmo de los males, tiene en su cajal judío-mesiánica llena de idolatría. Tiene menurá, lámparas que él mismo prende. Si el encender las lámparas solo lo tenía que hacer Aarón y nadie más, así fuera israelita. Solamente el gran sumo cojén tenía la orden de hacer eso, nadie más. Y ya les voy a explicar el significado tan delicado que es el de prender las lámparas dentro de la Mishkan de Yahweh y jamás fuera de qué, jamás fuera de ella. Este falso ministro se cree judío y peor aún se cree cojén. El rito religioso de encender las lámparas, eso quedó abolido, porque solamente ese rito lo podía hacer Aarón dentro de la Mishkan de Yahweh, en la casa de Yahweh, y ya no existe casa desde hace 1900 años. Ya no existe casa literalmente. Al no existir casa, ese rito queda totalmente ¿qué? Abolido. Ahora, vea el significado que tenía encender las lámparas dentro de la casa de Yahweh. Vámonos al libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 8, verso 1 al 4.
Mire, ahí tiene un título. Aarón enciende la lámpara. Mire, Aarón simboliza a Yahshua. Las lámparas simbolizan personas y encender personas quiere decir de que el fuego estaba en las manos de ¿qué? De Aarón. Mire, el fuego simboliza el Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo que le quiero decir de lleno? Mire, que la persona encargada de darnos vida espiritual a nosotros es Yahshua a través de su fuego, a través de su amadísimo Ruach HaKodesh, no ningún ser humano caído. Todos sabemos que Aarón era un símbolo de Yahshua. Léalo. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 5, 1 al 6. Mire, más claro no puede ser. En Números capítulo 8, verso 1, dice que habló Yahweh a Moshe. Escuche, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile. Mire, ahí no dice, dígale al señor Palacios. Cuando encienda las lámparas, dice que se encontraban apagadas dentro de su Mishkan. Mire qué revelación hay ahí, mire, hermano. Había mucha lámpara dentro de la Mishkan de Yahweh, pero no tenían fuego en ellas. ¿Para qué? Para ellos poder impartir, o sea, luz dentro de la Mishkan y fuera de ella. Son muchas. Las lámparas encendidas de Yahweh tienen que dar luz dentro del mismo pueblo y fuera del mismo pueblo. Mire, las 7 lámparas simbolizaban las 7 quejilás de Yahshua. Revelaciones capítulo 1, verso 11, 12. Revelaciones capítulo 1, verso 11 al 12. Mire, los 7 candeleros. Las 7 estrellas que significaban los 7 ministros de esas 7 quejilás encendidos del Ruach HaKodesh, llenos del Ruach HaKodesh, ellos tenían que manifestar la luz, o sea, la salvación de Yahweh para las personas que se encontraban en la casa y para los que estaban fuera de la casa, o sea, para nosotros los gentiles. Los discípulos de Yahshua, ellos tenían que impartir luz en la nación de Israel y fuera de la nación de Israel. Y ellos solamente se quedaron dentro de ¿qué? Dentro de la nación de Israel. Mire, y esas lámparas tenían que alumbrar hacia adelante ¿de quién? Hacia adelante del candelero. Mire, el candelero es Yahshua. ¿Qué significa? Mire, que el único encargado por el mismo Yahweh de darnos vida espiritual a través de su fuego, o sea, del Ruach HaKodesh, es el mismo Yahshua, con el único propósito de alumbrar a los que están dentro de su casa, o sea, la nación de Israel, y alumbrar a los que se encuentran fuera de ella, o sea, a los goyines, a nosotros. ¿Ve usted lo satánico que es practicar ese rito religioso? Mire, Números 8:3. Y Aarón hizo así y encendió, mire, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moshe. Yahshua es el encargado de encender nuestras vidas espirituales para que nosotros seamos hijos de luz, o sea, manifestar su luz, su salvación, pero él dice que lo hará a través de ¿qué? A través del fuego, a través del Ruach HaKodesh. El que practica esos ritos religiosos anda en tinieblas y es una lámpara apagada que no está impartiendo absolutamente a nada, a nadie, solamente tinieblas. En Números 8:4, mire lo que dice, y esta es la hechura del candelero de oro. Mire, de oro simboliza de pureza, de realeza, de caduchá. Y dice, labrado a martillo desde sus pies hasta sus flores. Dice, será labrado a martillo. Mire, conforme al modelo que Yahweh le mostró, le reveló a Moshe, así será hecho el ¿qué? El candelero. Mire, ¿quién es el candelero? Mire, léaselo. Éxodo 25, 31 al 40. El candelero era el que sostenía las 7 lámparas de aceite, las cuales, mire, tenían que estar llenas de ¿qué? Llenas de aceite, las cuales tenían que estar llenas de luz dentro de la casa de Yahweh, ya que las lámparas que ardían dentro de su casa representaban la salvación de Yahweh en medio de ¿quién? En medio del campamento. Y en Éxodo capítulo 37, versos 17 al 24,
El candelero representaba a Yahshua como la luz del Olán, la luz del mundo. Matías 5:14 al 16, Juan 8:12, Juan 9:5, Revelaciones 1:12, verso 13 y verso 20. La revelación de Números capítulo 8, verso 4, que dice que el labrado al martillo es la siguiente, mire, que el candelero tiene que ser labrado al martillo. La revelación es la siguiente, mire, Aarón simbolizaba a la nación de Israel, que sería él que le iba a dar, ¿qué? Muerte a Yahshua, Matías 27:25. El candelero labrado a martillo junto con sus flores significaban las duras aflicciones que tenía que padecer Yahshua el candelero allá en el madero y sus flores, sus discípulos a manos de los apóstatas y asesinos líderes religiosos de la nación de Israel, para así poder posar el aceite de la unción ¿sobre quién? Sobre ellos, para poder alumbrar no solo a los que estaban en la casa de Yahweh, a la nación de Israel, sino también a los que nos encontrábamos, ¿qué? Fuera de ella. ¿Ah? Ahora ustedes sí comprenden por qué razón ese rito religioso quedó totalmente abolido en Yahshua, y la persona que practique, o sea, que está usurpando a Yahshua y al Ruach HaKodesh, celebrando esos ritos religiosos, mire, ellos están llevando a la gente de mal en qué, de mal en peor. El que practica esos ritos religiosos se va degradando cada día más, no solo él, sino aquellas personas que los siguen. Ahora, otra cosa que hace este señor Palacios, que es quemar incienso. Mire, esto le causó la muerte a los dos cojenes verdaderos, hijos de Aarón, allá en el libro de Vallicrá, Levítico capítulo 10, verso 1 en adelante, que tiene un título que dice que el pecado de Nadab. Mire, ¿qué significa Nadab? Generoso, liberal o libre. Mire, y era el mayor de los 4 hijos de Aarón, y era cojén. Y el señor Abiú, que era solo nombre, que significa que Yahweh es mi padre, o sea, este era el segundo hijo de Aarón. Mire, ambos eran cojenes, pero eran solo ¿qué? Solo nombres, eran simpatizantes. Ahora, ya vimos anteriormente que solo Aarón, que era símbolo de Yahshua, solamente él tenía que hacer ¿qué? Él tenía que hacer eso. Ahora, ya que Aarón, el incienso que hacía el mismo Aarón, representaba la intercesión de Yahshua ante el Padre, ¿por quién? Por nosotros, y él lo haría a través de ¿quién? A través del fuego, o sea, a través del Ruach HaKodesh. Léalo en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 23 hasta el 28, que tiene un título que dice Yahshua nuestro intercesor en el cielo ante Yahweh. Hebreos 9:24 y Romanos 8:34, mire. Y el encargado, mire, de llevar nuestro incienso, o sea, nuestras oraciones al tercer cielo, es a través de su fuego, el amadísimo Ruach HaKodesh. Mire, léaselo ahí en Romanos 8:26 y 27 y Gálatas 4:6. Yahshua en el tercer cielo intercede por nosotros ante Yahweh, y el que intercede por nosotros en la tierra es el amado Ruach HaKodesh. Mire, Yahweh no le acepta hoy en día absolutamente a nadie ningún rito religioso, ya que ustedes ya saben su verdadero significado escrituralmente, ya que todos esos ritos religiosos quedaron abolidos ¿en quién? En Yahshua. Y le repito, el ministerio de Cojén quedó abolido por el mismo Yahshua allá en el libro de Efesios 4:11. Ahí no aparece ningún ministerio de ningún Cojén, mucho menos, entre comillas, autocojenes latinos. Usted ya no necesita practicar ningún rito religioso para entrar al lugar Kadoshim, al lugar celestial, para que me entienda. Ni tampoco usted necesita pertenecer a ninguna secta judía o judio-mesiánica, llámese como se llame. Yahweh ya le reveló escrituralmente por medio de quienes usted puede ir a su presencia a la hora que usted quiera, por medio de Yahshua y por medio del Ruach HaKodesh. Mire, si usted ha creído en Yahweh y en Yahshua y en el Ruach HaKodesh, usted es un cojén espiritual. Eso es lo que quiso decir Yahshua cuando él dijo
que Él nos hizo reyes y cojenes. Mire, escuche esto, mire. Yahshua dijo que Él nos hizo reyes y cojenes para su Padre. Mire, Revelaciones 1:6. ¿Qué significa? Que nosotros los que creemos en Yahshua podemos entrar ante su presencia a la hora que nosotros queramos y ya no cada año como lo tenía que hacer ¿quién? Como lo tenía que hacer Aarón. Y tampoco es para nosotros vestirnos literalmente como lo hacía Aarón con mantos, con cincín, con cajitas en la frente y en la mano derecha, turbantes, kipá, andar con palos y celebrando ritos religiosos y fiestas. Mire, todo eso era sombra, Colosenses 2:16 al 17. Eso es fanatismo religioso y no le ha sido revelado su verdadero significado acerca de los ritos religiosos. Y peor aún, gente latina que creen que porque oran en hebreo y leen la Torah en hebreo, creen que por hacer eso ya son judíos y practicando ritos religiosos. Mis amados, quedamos aquí, que Yahweh, si Yahweh nos lo permite, continuamos con la 9ª parte acerca de esta enseñanza. Que Yahweh los continúe bendiciendo. Amén.